Buenos días a todos. A modo de introducción, a modo de introducción, que David ya casi me chafa la charla porque ya nos ha explicado quiénes somos. Cajamadre es el grupo cooperativo más importante que hay en España. Eso no es decir mucho porque en tamaño, para que os hagáis una idea, pues somos aproximadamente lo que era una CAN antes de desaparecer, ¿no? Un grupo cooperativo que lo compone 19 cajas rurales y un banco de crédito cooperativo, que normalmente lo que hace es dar servicio, soporte de estudio de riesgos, etcétera, a todo lo que es las 19 cajas rurales. Datos, por centrar un poquito el tiro y hablar de cosas concretas, pues ahora mismo tenemos aproximadamente unos 4 millones y pico de clientes, tenemos 1,5 millones de socios cooperativistas, no hay ningún político por aquí, no tenemos representantes públicos en nuestros consejos, cuando nos equivocamos solos. Tenemos una gran vocación fundamentalmente de dirigirnos al sector agroalimentario, porque es lo que hemos hecho siempre. Estamos muy apegados al terreno, financiamos y tenemos determinadas modalidades de financiación muy dirigidas a cooperativas y nos vamos dirigidos, nuestro mercado potencial pues no son las grandes empresas, aunque tenemos también, no es la empresa corporativa, es el negocio que nos puede proporcionar las familias, el negocio minorista que llamamos, particulares, autónomos, comercios y también sobre todo pymes, que es de lo que yo me encargo, pymes y microempresas, ¿vale? En tamaño, pues aquí tenemos aproximadamente 6.400 empleados, tenemos 1.300 oficinas, en Alicante tenemos unas 110, somos respetuosos, muy respetuosos con los territorios de origen y estamos respetando marcas como por ejemplo Caixa Altea, Caixa Callosa de Sarriá o Caixa Petrel, que sus territorios de origen siguen trabajando con esa marca bajo el paraguas nuestro. Bueno, es un poco para que, a modo de presentación de quién es Cajamar. ¿Qué funciones hago yo en la Dirección Territorial de Alicante? La Dirección Territorial de Alicante aproximadamente es lo que corresponde al ámbito geográfico de la provincia, ¿vale? Nuestro ámbito de actuación. Pues ahí hago varias funciones. Una es la gestión de banca de empresas, por un lado, dinamizar los equipos comerciales para, evidentemente, captar y gestionar empresas. Tengo un equipo formado por 13 gestores de empresas, lo que se llama toda la vida vendedores, ¿vale? Con una serie de objetivos, con unas carteras personalizadas, etcétera. Analizamos riesgos ahí en la territorial, ahí estamos 3 personas en las que pasamos un comité diario y es donde se ven las operaciones de riesgos de empresas, ¿vale? Aparte, bueno, pues estoy de apoderado en 4 o 5 entidades del grupo, que me toca hoy ir a firmar una de las operaciones a Elche. En mis ratos libres estoy formado también a equipos de directores e interventores en el tema de riesgos de empresas y cuando ya no me queda tiempo, pues, el problema es que son 5 o 6 tardes, colaboro con la Universidad de Alicante también en un máster de banca y finanzas que tenía 25 años de antigüedad. Bueno, y ahora vamos a lo que hemos venido a hablar. Vamos a intentar hacerlo de una manera muy concisa, lo más sencilla posible, pero sí sería bueno que cualquier duda me la vayáis preguntando, ¿vale? Y vamos a abordar sobre todo el punto de vista del analista de riesgos. ¿Cómo ve un expediente, una propuesta de riesgos, un analista de riesgos cuando le llega? Primero que los expedientes no viajan, los expedientes se mandan todo informáticamente, toda la documentación viene escaneada, con lo cual ahí hemos ganado mucho tiempo con respecto a cómo se analizaban las operaciones pues hace 30 años o 25 años cuando yo empezaba. ¿Cuáles son las variables clave en el análisis del riesgo de las empresas? Hay 2 enfoques. Uno, que es el de toda la vida, que es el análisis cuantitativo. ¿Eso en qué consiste? Pues en analizar masas patrimoniales, lo que es coger el balance de situación de la empresa, la cuenta de pérdidas y ganancias, las declaraciones fiscales, es decir, el impuesto de sociedades, el IVA. Las declaraciones fiscales sabemos que nos marca un límite, que es que menos de eso no facturan, que menos de eso la empresa no gana, que menos, es decir, nos marca un límite por abajo. En función del sector, de la tipología de la empresa, más o menos hay una serie de índices que nos dicen cuáles son los resultados reales o qué evolución puede tener la empresa. La CIRBE,
no sé si conocéis ese término, CIRBE significa Central de Información de Riesgos Banco de España. ¿Eso qué es? Pues el nivel de endeudamiento que tiene una empresa o una persona física también en el momento en que analizamos y estudiamos la operación, ¿vale? ¿Problema de la CIRBE? Pues uno pequeñajo, y es que la información que nos llega a nosotros es de 2 meses atrás, con lo cual algún listo nos puede colar o intentarnos colar alguna jugada, hacer alguna jugada, si ha pedido una operación hace un mes en la entidad de enfrente y plantearnos a nosotros la misma operación. Con lo cual, ojo con los análisis de lo que es los datos del endeudamiento bancario. El análisis cuantitativo ahora mismo lo puede hacer cualquier programa, es decir, ahí las oficinas no deben perder mucho tiempo, ni nosotros tampoco lo perdemos, en el sentido de que lo único que hacemos es una mera introducción de datos. Y luego hay un programa que te salen los ratios, te sale una serie de datos económicos y nos dice una foto estática, por tanto, de cómo está la empresa en ese momento. Para que os hagáis una idea, ahora mismo estamos en diciembre. ¿Qué datos tenemos de una empresa en diciembre? Pues tenemos el impuesto de sociedades del año pasado, del 2014. Y estamos hablando que estamos en diciembre de 2015. ¿Vale? ¿Qué más datos podemos conseguir con información económica? Por ejemplo, debemos pedir, por ejemplo, los IVAs trimestrales. Con eso sabemos qué ha facturado ya en el 2015 la empresa. ¿Qué más datos solemos pedir? El modelo 347. El modelo 347 te viene todas las operaciones que hace la empresa de facturación o de pago superiores a 3.000 euros, tanto de proveedores como de clientes, las compras que realiza y las ventas que realiza. Con lo cual sabemos si tiene alguna dependencia importante de clientes, si tiene pocos clientes o un solo cliente importante, o de proveedores, ¿vale? Es un dato importante. No todas las empresas muchas veces nos quieren dar el 347, aunque sea una declaración fiscal. Pero bueno, nosotros tenemos la obligación como entidad financiera y el analista lo va a solicitar. Es importante en el 347 que se pueden ver muchas cosas. Por ejemplo, si factura la empresa a otras empresas del grupo. ¿Qué es un grupo económico? Pues un grupo económico son empresas en las que coinciden accionistas, o bien empresas que tienen diferentes accionistas, pero que tiene una persona como administrador único, por ejemplo, o un consejero delegado, que es el que toma las decisiones de financiación o de ejecución de un proyecto, lo que sea. Yo a los directores lo digo más sencillo, digo, vamos, cuando una persona que te plantea esta operación, aquella y la otra empresa es la misma y son de 3 empresas diferentes, eso es grupo de riesgo, porque al final tu interlocutor es una sola persona y es el que decide, ¿vale? Luego, ojo con eso, porque si yo facturo a mi empresa, vamos a hablar ya de ejemplos, vamos a hacer lo más ilustrativo posible. El sector turrón, el sector turronero, hay empresas de ese grupo que, por ejemplo, coge y explota la almendra, compra la almendra. Y hay otras empresas del mismo grupo que fabrica el turrón, con lo cual es lógico que una facture a la otra, que la segunda le compre la almendra a la primera, ¿vale? Eso es lógico. Hay otros casos que no serían lógicos. Lo que os quiero trasladar es que en el análisis cuantitativo, cualquier entidad financiera, la que sea, os va a pedir la misma documentación económica y financiera, lo que hemos comentado. Por un lado, la declaración fiscal, que es un listón por abajo, impuestos societarios de los 2 últimos ejercicios, los IVAs trimestrales, la documentación económica que te aporta la propia empresa de este año, que eso hay que cogerlo un poco con pinzas, es decir, hay que querérselo o no querérselo, hay que contrastar esa información, si es veraz o no. Y un dato fundamental, la CIRBE, el nivel de endeudamiento. Problemas, pues cuando un cliente es potencial, es decir, no tiene cuenta abierta, no es nuevo, o tiene cuenta pero no tiene riesgo, nosotros no podemos pedir la información al Banco de España sin su autorización. Con lo cual, cuando vayáis a hacer cualquier propuesta de una operación, de un proyecto a una entidad financiera, le van a hacer firmar al apoderado de la empresa la solicitud de información de riesgo del Banco de España. Pues es eso que es lo que estamos hablando, ¿vale? No sé si habéis visto algún documento de riesgos de Banco de España. Luego, si nos da tiempo, eso sí sería interesante saber qué información se obtiene ahí. Bueno, pues eso es análisis cuantitativo, ¿vale? Datos, números. Muchos dicen que analizar riesgos es jugar al ajedrez sin ver, es decir, con todo lo que ha pasado hasta esta fecha, tenemos que adivinar cuál va a ser la evolución de la empresa en el futuro. Con lo cual, no se trata de hacer apuestas, no es un juego,
Pero bueno, hay que tener en cuenta muchas más consideraciones e índices que solamente los datos económicos. Pasamos, por tanto, al análisis cualitativo. ¿Qué confianza nos inspira el cliente? ¿Por qué genera esa confianza? Y ahí intervienen muchos datos. Vamos a poner otro ejemplo. Yo ayer estaba con una franquicia de hostelería, me habían dado los datos, tenemos un acuerdo a nivel nacional con franquicias, y en base a los datos, análisis cuantitativo pintaba regular. Pues ¿por qué? Pues porque es un señor que va, el proyecto son 250.000 euros, nos pedía 170.000, la garantía que aportaba era una vivienda hipotecada en otra entidad, es un proyecto nuevo, eso es muy importante, no tenemos datos, no tenemos histórico, no tenemos una relación con el cliente, eso es análisis cualitativo, lo más importante es la experiencia con el cliente. Y yo a priori, cuando me senté con él, nos pidió una entrevista, me senté yo con él, pues digo, en base a los datos, esto pinta regular, ¿vale? Nos sentamos con él y empezamos a pedirle información que no está en los papeles. Por ejemplo, pues primero, este señor es un señor que ya tiene un negocio de hostelería y que tiene una experiencia, que es un profesional del sector. Primera cuestión. Segundo, que aporta 80.000 euros de su bolsillo para el proyecto. Es decir, hay una aportación de fondos propios importante. Y aparte se reserva 40, eso no lo ponía, no venía en el expediente, 40.000 euros por lo que pueda pasar, porque tiene una cartera de valores, de fondos de inversión, etcétera, renta variable. Nos proponía, tampoco venía en el expediente, que como tiene que comprar, tiene que pagar el IVA es un 21%, que podíamos ignorar es garantizar y bajar el préstamo ese que nos pedía de 170 con el cobro del IVA que tendría en un año, de todo lo que es el negocio. Pues hombre, esos son 40.000 euros menos pasado un año. Eso también hay que ponerlo a la hora de analizar el riesgo. Y encima estaba dispuesto a esos 40.000 euros que le dejaba aparcados para el futuro, a ponerlos también en garantía. Con lo cual, de 40 al año que me baja, más 30, 70, estamos hablando de 100.000 euros. Pues señor, no es lo mismo dar 100.000 euros a un proyecto que no sé cómo va a ir, que 190. Análisis cualitativo. Segundo aspecto del análisis cualitativo de ese ejemplo, por ejemplo, en un tema de hostelería, en un negocio de hostelería, es fundamental la ubicación. Más en una franquicia. Los modelos de estudio, los modelos de viabilidad de la franquicia son más o menos iguales, no varían para una franquicia de la misma marca en un sitio o en otro, pero que funcione o no funcione va a depender de dónde se coloque esa franquicia, de todo el número de personas que pasan por ahí, de si está en un barrio o en una plaza bancaria que es residencial o que es zona de trabajo o zona de funcionarios, de la rotación que va a tener. Es decir, no es lo mismo que yo me vaya a una terraza a sentarme y estar a gusto una hora con mi familia, a que esté 10 minutos para tomar un café y seguir trabajando, ¿vale? A eso me refiero cuando hablo de análisis cualitativo. No sé si os estoy dando una serie de ideas claras, ¿vale? Y entonces, en todo análisis de riesgo tiene que tener un análisis cuantitativo, datos económicos financieros y análisis cualitativo. Un ejemplo de la semana pasada, un hotel. Nuevo también, un proyecto sólido, con unos datos económicos muy buenos, una trayectoria bastante larga, una experiencia positiva, pero que tenía en los 3 últimos años funcionamiento regular. Sobre todo porque bueno, no se habían financiado correctamente, se habían financiado cosas a corto plazo, inversiones a corto plazo, cuando lo que realmente necesitaban era circulante por un lado a corto plazo y financiación a largo plazo para reformar el hotel. Bueno, pues en el análisis económico-financiero, el análisis cuantitativo no pintaba bien. ¿Qué ocurre? Bueno, pues nos sentamos, es fundamental sentarse cuando tienes dudas con el cliente y entonces empiezas a hacer preguntas. Preguntas como, por ejemplo, que ellos tienen un restaurante en el hotel y lo van a cambiar. Lo modifican, el restaurante, la calidad es bastante regular y van a hacer ahora un gastrobar, donde van a facturar más. Es que hoy en día, ahora ya todo el mundo es un gastrobar. Antes ibas a una cafetería a tomar una cerveza y ahora te sientas en cualquier sitio y le das un enfoque de marketing, de tapas, con unos márgenes mucho mayores, con menos necesidad de tener personal para hacer ese enfoque, etcétera. Sí. Y sobre todo,
a lo que voy, pues cuando nos dijeron eso, nos dijeron que aportaban 200.000 euros de su bolsillo, una inversión de 700.000. Y un dato fundamental para entrar, es que había 2 hoteles en esa plaza, en la costa, que acababan de cerrar, con lo cual no tenían competencia. Pues eso no se refleja en los estados económicos financieros. Eso no lo sabe un analista. Porque evidentemente todo ese mercado, aunque sea estacional, evidentemente hay 6 meses fuertes en hostelería, en costa, frente a los otros 6 meses de invierno y otoño, es fundamental para saber si ese proyecto va a ser viable. Con lo cual, yo siempre demando a las oficinas que pongan algo más, que no me envíen solamente la información, sino que me digan qué factores entienden ellos que son fundamentales para apoyar una propuesta de riesgos. Por último, en toda propuesta, en este caso vosotros cuando propongáis que un compañero de viaje para que os financie, tenéis que ser honesto en el sentido de poner puntos fuertes, puntos débiles, analizarlos, porque el analista lo va a hacer, el director de oficina también debe hacerlo, de esa concesión, de esa operación, ¿vale? Pasa a la siguiente, por favor. Vale. Bien, fundamental. ¿Qué analizamos en riesgos? Una cosa que se llama capacidad económica, viabilidad, capacidad de reembolsar los préstamos. Ese es el factor fundamental. Es decir, ninguna entidad financiera va a dar un euro si no hay generación de recursos para pagar ese préstamo, ese dinero que damos. Antiguamente la banca trabajaba con garantías, es decir, miraba más el aspecto de las garantías de la solvencia que lo que es capacidad de pago. Hoy, que nadie se engañe, si no hay capacidad de pago es muy difícil. Por tanto, en un proyecto nuevo hay que reforzar ese aspecto, porque como es un proyecto nuevo y no tenemos datos, es decir, no tenemos datos ni del histórico, datos del futuro tampoco, hay que aportar un proyecto de viabilidad con un horizonte temporal, con un plazo de más o menos 3 años, ¿vale? Y sobre todo con escenarios optimistas y pesimistas, ¿vale? En cuanto a facturación. La capacidad económica, todo está hablando fundamentalmente de viabilidad, que es lo que estábamos diciendo. En una persona física, ¿qué sería la viabilidad? Los rendimientos netos, hay agricultores que trabajan todavía muchos como autónomos, los rendimientos netos que declara en su impuesto de la renta. Eso, vuelvo a repetir, es un listón por abajo, porque sabemos que tiene mucho más ingresos, ¿vale? ¿Qué es el cash flow? Flujo de caja. Lo que declara en el impuesto de sociedades de beneficio neto, más, las amortizaciones de inmovilizado, más las provisiones por insolvencia. Eso es lo que mide un analista, lo primero, cuando ve un expediente de una empresa. Cash flow, ¿vale? Y dicen, los préstamos y créditos deben pagarse con el cash flow que genera el negocio. Es decir, yo como analista, ¿qué tengo que saber? El endeudamiento, el nivel de endeudamiento que tiene la empresa y esas cuotas que va pagando, pueden ser mensuales, trimestrales, de todo el endeudamiento que tiene actualmente, más la cuota que va a pagar de la nueva operación, ¿cuánto suma? ¿Cuánto es en euros? Oye, ¿eso lo puede pagar con el cash flow que genera? Sí. Y luego puedo hacer una pequeña proyección. Si se trata de un proyecto nuevo y con ese proyecto va a facturar más, ¿cuánto se incrementaría el cash flow? ¿Vale? Pasa, por favor. ¿Sabéis lo que son las amortizaciones? ¿Sí o no? La amortización es, por ejemplo, no lo mismo una empresa, buena pregunta, manufacturera, fabrica, que una empresa comercializadora, compra y vende. Una empresa manufacturera que fabrica necesita tener unas instalaciones, unas naves. Por tanto, hay que tener un activo fijo, se llama activo fijo, un activo no corriente, un inmovilizado material, y eso cuesta dinero, ¿vale? Pues ese activo fijo, conforme va pasando el tiempo, igual que la maquinaria también, se va depreciando, vale menos, y por tanto, lo que obliga el plan general contable es coger dinero de esa generación de recursos que tiene la empresa para destinarlo a hacer provisiones, ¿vale? Para amortizaciones, ¿correcto? Eso es. Una empresa comercializadora, por lo que tiene es un almacén, que normalmente lo tiene alquilado. Aquí en la Vega Baja hay un montón de empresas que le compran al agricultor, compran a muchos agricultores y luego venden. Con lo cual, lo único que tienen que tener es una nave, en condiciones naturalmente, pero no tendrán, si veis el balance, veréis que no tiene activo no corriente, no tiene inmovilizado material, ¿vale? Pasa, por favor. Bueno, la capacidad económica o de pago es eso, la cantidad disponible por parte de la empresa para atender deuda financiera o deudas a largo plazo. En lo que es la hoja de riesgos, el CIRBE, hay una columna final que pone deudas a largo plazo y entonces te dice
el endeudamiento que tiene la empresa. Más o menos a unos tipos de mercado, dice, pues esa cuota es tanto. Y si es una empresa con la que trabajamos, le podemos pedir los recibos que está pagando en su entidad financiera para saber cuánto suma exactamente la cuota, ¿vale? Venga, pasa por favor. Vale, análisis cualitativo. Repito que es donde más valor añadido se puede aportar, porque lo otro es aportar la documentación y los analistas lo tienen muy fácil para sacar sus datos y analizar sus ratios. Perfil del cliente. ¿Qué es lo que hace el análisis cualitativo? Matizar y explicar la información económica que se extrae del análisis cuantitativo. Tengo unos datos, ya lo voy a comparar con lo que yo sé del mercado. ¿Qué aspectos se ven en el análisis cualitativo? A negocio. Pues no es lo mismo un negocio que empieza ahora a un negocio que tiene una antigüedad y que ha pasado por diferentes crisis. No es lo mismo. Hoy el promotor de viviendas que esté vivo es como para hacerle un monumento, porque con todo lo que ha pasado desde 2007 hasta aquí, pues la verdad es que tiene arrestos, ¿no? Antigüedad como cliente también es importante, es decir, si es un cliente que tiene una experiencia de varios años trabajando con nosotros o con la entidad que está analizando, pues sabemos cómo paga, si paga puntualmente, si paga con retrasos, cuánto ha amortizado hasta la fecha, cuánto nos ha devuelto. Eso es fundamental. Los datos económicos están muy bien, pero es fundamental a la hora de decir, es que este hombre paga, ¿vale? ¿Cuál es su actividad principal? Bueno, pues hay gente, aquí en la Vega Baja también, hay empresas agrícolas, el otro día estaba analizando una empresa de redes, de Torrevieja, etcétera, que también se había dedicado a la promoción pequeñita, porque como aquello era la gallina de los huevos de oro, pues bueno, pues tenía algunas viviendas, tenía por ejemplo 13 viviendas sin vender. ¿Cuál es la actividad principal? Pues en este caso, la actividad que tenía que ver con las redes. ¿Qué es lo que lastraba a la empresa? Su actividad promotora, porque tenían esas 13 viviendas por vender y hasta que no las venda, pues no va a recuperar gran parte de los recursos que haya invertido ahí, ¿vale? Lo del grupo. ¿Qué es un grupo empresarial? Lo he comentado antes. Un ejemplo claro, pues Bonisa. ¿Conocéis la empresa Bonisa? Bonisa hace los tomates, etcétera. Pues cuando se entiende grupo económico, cuando tú tienes una facturación de más de un 70% en un solo cliente. Fijaros si es una gran dependencia. Bonisa era interproveedor de Mercadona, con lo cual si Mercadona le marca un precio muy apretado o le dice que no quiere determinada partida, pues puede tener problemas, ¿vale? Por ejemplo, eso es grupo empresarial. Fijaros que Bonisa tiene sus accionistas, totalmente diferente que Mercadona, pero si le vendes más de un 70% en cualquier sector, ya forma grupo económico. Le daremos dinero a Bonisa en función de si Mercadona está bien o está mal. No sé si me he explicado, ¿vale? Ese es el concepto de grupo. Instalaciones, hay que ver. Yo a los analistas les digo que hay que visitar las empresas, hay que conocer cómo están las instalaciones, cómo están de limpia, si la maquinaria es moderna, si no la es, si ves que hay gente, si ves que hay muchísimo stock, porque no lo han vendido, si hay mucha mercancía sin salir, sector agroalimentario, si son productos perecederos, mira a ver qué antigüedad tiene ese producto ahí, ¿vale? Eso es fundamental. Producción, lo que hemos comentado, no lo mismo producir y comercializar que solo comercializar. El 347 lo he comentado, quiénes son sus principales proveedores, quiénes son sus principales clientes, porque, por ejemplo, Cajamar en el sector agroalimentario tiene una cuota de mercado importante y muchas veces coinciden que tenemos cheques o pagarés que nos dan de clientes que ya son nuestros. Entonces, sabemos perfectamente por el histórico si son buenos o no malos clientes. Es decir, oye, si tú pagas puntualmente a los proveedores, en principio es un dato positivo a la hora de analizar un riesgo, ¿verdad? Comportamiento financiero, ¿qué operativa tiene? Pues es que yo financio circulante, no tengo deudas a largo plazo, tengo deudas a corto plazo. Me gusta trabajar con una línea de descuento de pagarés para el mercado nacional. O soy exportador, exporto fruta afuera y pues cobro, por ejemplo, por transferencia SWIFT en vez de por carta de... En fin, ese tipo de cosas son las que hay que analizar, ¿vale? Porque en función de la modalidad que tenga de cobro, pues tendremos más seguridad o menos seguridad a la hora de producirse un impago o no. No se trata últimamente tanto de vender mucho, sino de cobrar lo que vendes, ¿vale? Personas, lo hemos dicho, son profesionales del sector. ¿Cuál es la estructura societaria de la empresa? ¿Quién manda ahí? ¿Es una sociedad anónima? ¿Es una sociedad limitada? Las sociedades anónimas tienen un capital social, son accionistas y tienen un capital social mínimo de 60.000 euros. Las sociedades limitadas con 3.000 euros ya pueden empezar a funcionar. La plantilla,
qué porcentaje tengo de empleados fijos, qué porcentaje tengo de empleados contratados, sector construcción, ¿hasta qué fecha se les contrataba a los empleados? Hasta final de obra. Se contrataba fundamentalmente hasta final de obra, ¿vale? Eso hay que conocerlo. Mercado, la evolución del sector. Bueno, sector agroalimentario. El sector agroalimentario es el sector número 1 en España de exportación. 2 o 3 años seguidos, ya no sé si son 2 o 3. Ha desbancado el sector de automóviles. Fabricamos automóviles en Navarra, en la SEAT de Martorell, en Vigo los Citroën, en Valencia los Ford, siempre históricamente la mayor cifra que exportábamos era del sector automóvil. Bueno, pues el sector agroalimentario ahora mismo es el número 1 en España. Y se han reinventado muchísimo las empresas porque antes casi todo era mercado nacional y lo hacemos muy bien, ¿vale? Y la Vega Baja precisamente se distingue por eso. Aquí hay un gran porcentaje de las ventas que son de exportación. ¿Qué evolución tiene? Pues hombre, no lo mismo vender o comercializar un producto que es de primera necesidad, como pueden ser hortalizas, frutas o lo que sea, que un producto que a lo mejor es exclusivo o que es para un mercado de renta alta, por ejemplo. El sector hay que conocerlo, yo qué sé, turroneros. El sector turronero, por ejemplo, contablemente hace el cierre el 31 de marzo. Eso hay gente que no lo sabe, no cierra el 31 del 12 contablemente. Cierra el 31 de marzo para saber exactamente cómo acaba la campaña del turrón. Normalmente los sectores agroalimentarios son estacionales. Sabéis que tiene un periodo mayor de facturación, un periodo donde se siembra, un periodo donde se recoge, con lo cual la empresa tiene bastante oscilación y necesita normalmente circulantes para poder funcionar. Dependencias, se refiere a eso, si tiene como empresa dependencia de muchos pocos clientes, si tiene alguna dependencia tecnológica, si tiene competencia, qué es lo que está haciendo la competencia. El otro día estábamos con Hiperver, que tiene la competencia aquí, pues por ejemplo Mercadona, que es la número 1, pero sin embargo ellos se dirigen a otro nicho de mercado, y al PRIS también, es decir, conviene especializarse y saber exactamente qué está haciendo la competencia, para ver si yo puedo aportar o meterme en un nicho de mercado que sea exclusivo mío o especializado mío. Puntos fuertes y débiles, lo mismo, los analistas cuando pasan la propuesta al que decide, a ese comité que decide, va a poner, una vez analizado, cuáles son los puntos débiles de la propuesta y cuáles son los puntos fuertes. Yo a los directores siempre les digo, esto es como los debates electorales, todo el mundo se pelea, todos los políticos por cerrar el debate. Pues yo siempre digo, no seáis tontos y poner los puntos fuertes al final, porque si no, lo que le va a quedar al analista va a ser lo bueno que tiene la propuesta, los puntos débiles al principio, ¿vale? Hago el análisis, pero los puntos fuertes ponerlos al final. Vale, baja un poquito, por favor. Me quedan 5 minutos. Eso es un poco, todavía con más detalle, lo que hemos hablado, ¿vale? Los puntos que hemos visto arriba, hemos hablado de la antigüedad, actividad principal a la que se dedica, el grupo empresarial, compras, producción, lo que te está diciendo, nivel tecnológico. Una de las cosas que tiene Alicante como provincia, Alicante es la quinta a veces en generación de Producto Interior Bruto a nivel de España. Sevilla a veces nos supera. Vamos a ver, ¿qué tenemos de bueno de Alicante? Que tenemos en cada plaza un sector productivo diferente. Tenemos chocolate, por hablar de agroalimentario, en Villajoyosa, tenemos el juguete en Ibi, tenemos el calzado en Elche y en Elda, con lo cual tenemos una diversificación, tenemos agroalimentario en la Vega Baja, y eso hay que aprovecharlo, ¿vale? Eso hay que aprovecharlo. ¿Problemas que tenemos en Alicante para competir? Dos, hay muchos, pero vamos, dos importantes: el tamaño de las empresas, que son muy pequeños para competir fuera, y luego nos falta mucha inversión, o mucho dinero invertido en inversión, en desarrollo, en tecnología, en innovación. Ahí las empresas punteras alicantinas sí que lo tienen, pero la media de la empresa alicantina está por debajo de la media de la comunidad y la nacional. Son dos aspectos que ahí tenemos que desarrollar. Vale. Oferta y demanda del sector, evolución de sus productos, sustitutivos, competencia, yo creo que más o menos lo hemos abordado. Así, es el último párrafo. Me interrumpís cuando queráis, porque he ido un poquito de reprisa pues, para que veáis aspectos que se debe recoger. A diferencia de la información extraída del análisis cuantitativo, lo de los números, que
que todos los implicados en análisis de riesgo pueden obtener a partir de la documentación económica, y le das a un programa y lo tienes el análisis de ratios, etcétera. La información que no está recogida es el análisis cualitativo. ¿Se extrae de qué? De reuniones con el cliente, fundamental. De las visitas a sus instalaciones, de la relación que la oficina ha mantenido con él a lo largo de los años. Experiencia positiva en el cumplimiento de sus obligaciones de pago. Eso, casi todas las propuestas de clientes que ya lo son, que nos viene esa literatura. Antiguamente se decía, es que este paga, pues ahora se pone así. Experiencia positiva, eso es muy importante. ¿Vale? El resto de los implicados, me refiero a los analistas, solamente van a poder realizar una correcta valoración del riesgo si esa información se recoge en la propuesta. Quedados con ese mensaje, los números, la información, hay que recogerla, todos esos documentos hay que aportarlos, pero lo que hace diferente una propuesta de otra es el análisis cualitativo. ¿Qué información aportáis vosotros como clientes que no la puede ver un analista, que no se puede reflejar en un papel? ¿Vale? Y la última, voy a ser hasta puntual. Vale. ¿Qué aspectos hemos visto el enfoque desde el punto de vista del analista de riesgos? ¿Vale? ¿Qué aspectos se deben de recoger o qué puntos se deben de recoger en todo expediente de riesgos, en todo proyecto que presentéis? Primero, ¿para qué? ¿Para qué nos piden el dinero? ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el destino de la operación? La operación que nos está planteando el cliente, que nos estáis planteando, ¿permite aumentar la capacidad productiva del negocio? Es decir, ¿va a facturar más? ¿Va a ganar cuota de mercado en su sector? ¿Sí o no? ¿Le va a generar mayores ingresos? ¿Va a generar mayor cash flow? No sé si lo he dicho, creo que sí. Analizamos los datos económicos, pero de 2 o 3 años, normalmente 2. Con un año no me dice nada, hay que ver la evolución. El cash flow yo normalmente lo mido de 2 o 3 años para atrás. Cubre de fases de tesorería, es decir, el producto que me está pidiendo una póliza de crédito. Pues si me está pidiendo una póliza de crédito, por ejemplo, en el Informa, ¿sabéis bueno, hay una operatoria en el Informa en Internet que tú pides datos de una empresa. Y aparece el periodo de medio de cobro de los clientes, cuánto tardo de media a cobrar a los clientes, lo que yo vendo, y el periodo medio de pago de los proveedores. ¿A qué fecha media pago a los proveedores? Si yo pago a 30 días a los proveedores y cobro a los 90 días de los clientes, ahí tengo un desfase de tesorería. Pues el periodo medio de cobro y de pago, eso está en el Informa. Con lo cual, no me pueden decir que necesitan un circulante brutal si no existe ese desfase, ¿vale? No sé si me estoy explicando. Eso es importante. ¿Qué son financiación de circulante o financiación de corto plazo? Pues lo puedo hacer mediante una póliza de crédito, donde tengo un techo, un límite que me da la entidad financiera y lo voy gastando conforme tal, pero no es para invertir, para comprar maquinaria, es para circulante, para lo que hemos comentado. Puedo utilizarlo también anticipando cobros de clientes, mediante el descuento de pagarés o descuento de anticipo de créditos, como el 0,58. O puedo también, si soy exportador, financiar las exportaciones, ¿vale? Eso sería financiación de corto plazo o financiación del circulante de la empresa. Y también, ¿es para fabricar algo? Vale, es que necesito una máquina. Pues si necesito una máquina hay que saber a qué plazo voy a invertir. Si es una máquina, si es una inversión, necesitaré, no un crédito, necesitaré coger y darle 5, 6, 7 años. Si es una nave, me puedo ir a 15 años perfectamente para aportar esa máquina y efectivamente generar más ingresos o tener unas nuevas instalaciones como una nave industrial nueva, ¿vale? El importe, hay que poner exactamente el importe y justificar por qué es ese importe y no otro. Es importante también decir, oye, lo que decía yo antes de la hostelería, la inversión son 100.000 euros, el cliente aporta 30 y nos está pidiendo 70. Pues hombre, las entidades financieras, que somos los malos de la crisis, con razón, pues a lo mejor llevamos un 2%, un 2,5% solo. Y si estamos poniendo el 70% del total de la inversión para que un señor luego se lleve el 20%, pues cuanto menos pongas, a lo mejor estoy más cómodo con un 50% del total de la inversión que le aporte la entidad y otro 50% que le aporte el cliente. Hay que ver, hay que estudiarlo, hay que saber qué aporta el cliente como aportación de fondos propios. ¿Se debería ajustar según el riesgo del cliente? Bueno, claro, es decir, de modo general, hemos hablado de lo que es el circulante, financiación hasta un año vista, ¿vale? Operaciones que os prestamos hasta un máximo de un año, eso es circulante. Pues hay un ratio general, que es que ese circulante no debe superar el 30% del total de ventas de la empresa. Es decir, todas las líneas abiertas en todas las entidades financieras, dicho de una manera genérica, luego hay que analizar el sector, no debería superar el 30% de las ventas. Si me está pidiendo más de eso, quiere decir que le sobra circulante y que puede ser para otra cosa.
para tapar un agujero, para lo que sea. Os lo digo desde el punto de vista del analista, ¿vale? Entonces hay que bucear un poquito y sacar más información. Plazo, bueno, pues a veces conviene, el cliente dice, es que yo lo puedo pagar en 2 años, y hemos dado 3 o 4. ¿Por qué? Porque lo que queremos es ajustar la capacidad de pago que tiene ahora a la cuota que le va a salir. Y luego, como tiene ingresos que yo no conozco, porque yo conozco la información fiscal, me lo ha pagado antes. Bueno, pues vamos a negociar una amortización anticipada a 0, que no le cueste nada, y cuando quiera, que amortice. Pero de entrada yo le establezco una cuota que no le ahogue. Eso lo hacemos también. Lo que acabamos de hablar de amortización. Asignar el producto adecuado. Pues si es maquinaria, puedo ver el tema de un leasing mobiliario. Un leasing es interesante si la empresa declara beneficios fiscales. ¿Y qué es lo que permite el leasing, por ejemplo? Amortizar aceleradamente, lo que hemos dicho que es la amortización, amortizar aceleradamente la maquinaria, la obsolescencia de la maquinaria. Garantías, es importante. Las garantías, que un socio avale o no avale, va a estar en función de muchas cosas. Es decir, una empresa manufacturera, como decía David, tiene una solvencia determinada porque tiene unas instalaciones, con lo cual, bueno, ya me está aportando algo. Cuando es una comercializadora que no tiene más que un almacén y normalmente es alquilado, sí solemos pedir avales de los socios, pero no como requisito fundamental, sino para, si queréis, reforzar la operación. Porque si no tiene un cash flow o si no tiene capacidad de pago como Dios manda, no vamos a entrar. Y luego, desde el punto de vista de firma, hombre, es bueno que los socios se mojen un poco. Es decir, señores socios, que ustedes están apostando por la continuidad de la empresa. Pues una manera de reflejarlo es que firmen. Cuando más empresas, o más grande es la empresa, mejor va y más bofetada nos damos las entidades financieras. Por estas empresas, menos persuasión tenemos a la hora de conseguir que los socios avalen las operaciones. ¿Vale? Y luego rentabilidad se refiere a lo que son compensaciones. Es decir, ¿qué puedo conseguir a cambio de darle esta financiación al cliente de compensaciones? Oye, pues que me va a domiciliar las nóminas, me va a pagar los impuestos y la seguridad social por aquí todos los meses, el socio me va a meter un plan de pensiones ahora que estamos en la campaña de diciembre. Es decir, ese tipo de cosas que conviene también adornar, no son definitivas, pero que conviene adornar una propuesta. Me he pasado el tiempo, pero voy a dar 1 minuto. Toda esta información que tiene que recoger el expediente, lo vamos a poner o lo vamos a estructurar, ordenar de la siguiente manera. Ya no hay más transparencia, si no me equivoco. No, porque ya pasa un... Vale, suficiente. Bien. Primero, lo que es la solicitud. El primer punto que yo pondría en un expediente sería la solicitud, el destino, la finalidad. ¿Para qué? Hablo de qué empresa se trata, de qué sectores, qué actividad desarrolla, quiénes son sus socios, quién es su administrador único, qué experiencia de trabajo tengo, etcétera. Segundo punto, viabilidad, aspecto fundamental. Lo que hemos hablado del cash flow. Hablo de si tiene liquidez o no tiene liquidez. Eso viene dado por lo que se llama el ratio de fondo de maniobra. Fondo de maniobra es activo corriente menos pasivo corriente. Lo vemos ahí, lo que hemos comentado con el periodo de cobro y de pago de clientes y proveedores. Veo la solvencia, veo si es una empresa capitalizada o no lo es. Veo si tiene compensaciones. Hay empresas que tienen datos económicos malos y a lo mejor tienen 200.000 euros en cuenta corriente de saldo medio. Pues los datos serán malísimos, pero este tío tiene unos saldos que lo tiene ahí constantemente. Eso será positivo porque esta gente funciona. Veo también si tienen incidencias en Experian, es decir, si ha devuelto pagarés o letras aceptadas, si no ha pagado un crédito en la competencia, eso viene a través del Credit Bureau, si ha dejado de pagar la seguridad social, eso es definitivo. Eso es una condición necesaria pero no suficiente. Cuando hay estos problemas, cuando hay esas señales de alerta, significa que la empresa tiene problemas, ¿vale? Entonces, la viabilidad es lo que más hay que reforzar. El tercer punto que yo abordaría en el expediente sería solvencia, garantías, lo que hemos comentado. El cuarto sería las compensaciones, qué consigo de venta cruzada o qué voy a conseguir con la operación. Y lo último sería la sanción, decir, bueno, pues en base a que estos puntos fuertes y estos puntos débiles somos capaces de aprobar o no aprobar la operación. Eso es, en resumen, lo que debe contener el expediente de riesgos. Disculparme si he ido un poquito muy deprisa, pero vamos, la información económica de un expediente y la información es muy amplia. Muchas gracias. Me he cogido 5 minutos más. Hemos empezado a 10 tarde, o sea, lo tenía preparado para acabar 5 minutos antes. Venga. Entiendo que cuando se analiza la posible préstamo a una empresa que no es
Sí, Entonces, ¿cuántas muchos. personas influyen en la decisión esos casos dudosos? ¿Por cuántas personas pasa o cuántas deciden? Al final la responsabilidad recae en una sola, son 3 o 4 que se... Vale. Es una pregunta muy interesante. Pues depende de la entidad. Yo tengo la ventaja de que he trabajado en un banco, he trabajado en una caja de ahorros y llevo ya desde el 2003, en enero, en Cajamar, ¿vale? Más o menos Riesgos funciona igual. Riesgos es un departamento que se valora mucho en la época de crisis, tiene más, por así decirlo, más preponderancia lo que dice que el departamento comercial, y cuando viene la época de expansión, pues más o menos se equilibra. ¿Qué personas en una territorial o en una deciden los riesgos? Pues normalmente los comités deben ser, eso ya es una cosecha propia, deben ser cifra impar, ¿vale? Para que alguno pueda mojarse y decidir. El 99% de los casos, ahí somos 3 personas que analizamos. Analizamos lo que va a la territorial, para que te hagas una idea más o menos, hasta un límite de 1 millón de euros. No es exactamente así, porque depende de lo que nos pida, será más, será menos. Y lo analizamos, o lo analiza un compañero, lo analizo yo. Si hay alguna duda, muy pocas veces hay alguna duda, lo pasamos al comité. Yo cuando hago un informe, se lo paso, por supuesto, al director territorial, que es el que tiene la última palabra, en este caso, y el que decide. Pero vamos, el 99% yo le mando a la oficina aprobado, denegado, o me falta algo. Y antes de hacer esa sanción, lo que hago muchas veces, por desgracia, pero tengo que hacerlo porque ganamos tiempo, es llamar por teléfono a ese análisis cualitativo que he dicho a que me lo explique. Y claro, me sigo llevando sorpresas. Porque hasta que no cojo el teléfono hay muchos datos que la oficina no pone. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos deciden? 3. Hasta esa cifra que te he dicho, el 99% de las veces, o decido yo, o decide el otro analista, que también es muy bueno, o decide Paco. Pero yo con Paco decía, oye, me voy a ver una operación de una empresa que factura 20 millones. Vamos a sentarnos. Que nos pide 1 millón de euros, vamos a sentarnos. ¿Para 100.000 euros? ¿Me entiendes? No, pero que eso es muy fácil, y sobre todo si sector agroalimentario tenemos muchos clientes. Entonces, tenemos muchos antecedentes, sabemos lo que ha pasado, cómo funciona, cómo paga, quién está detrás. Entonces ahí te equivocas muy pocas veces. ¿Vale? Siempre, sí, pero siempre hay puntos débiles y puntos fuertes. Es decir, ahí, en la agricultura, ¿cuántos agricultores son autónomos o personas físicas todavía? Yo los quiero mucho, pero hay muchos que no tienen cultura financiera, sin duda. Con lo cual, pues a lo mejor están declarando pérdidas, pues porque toda la vida han declarado pérdidas y su asesor no le va a convencer de que declaren pérdidas. Y el tío tiene los billetes forrados. No, está forrado de billetes, es verdad. Empresa, llega el analista, quiebra técnica. ¿Qué es quiebra técnica? Que tiene un patrimonio neto negativo. ¿Eso qué? Que el capital social de la empresa, más las reservas, más el beneficio, da una cifra negativa. ¿Por qué? Porque es un cachondo mental, se puede decir cachondo mental a estas horas. Vale. Pues tiene unos resultados de ejercicios anteriores negativos. Vete tú a sentarte, tú como entidad financiera, que tienen ahora mismo cola para darle dinero, ese es otro problema. Que todo el mundo está ahora mismo con el sector agroalimentario para darle dinero porque como vemos todos los días, pues se ve que eso va bien, ¿no? Tiene menos mora. Pues convéncele a un agricultor que tiene que declarar un poquito de beneficio, que tiene que tener una curva ascendente. Hombre, paga un poco, declara algo. El agricultor que exporta no puede. ¿Por qué? Porque eso tiene una serie de controles y todo lo que factura pues queda en un rastro. Pero el agricultor pequeñajo que coge y va a los mercadillos y cobra en metálico, a ver. Hostelería, tú vas a tomar un café y tú pagas con tarjeta o pagas con metálico. Vale, entonces tú tienes una cosa que se llama módulos en la renta, que en base del número de mesas que tengas, etcétera, hay el índice que dice que ganas eso. Pues bueno, como el que estuve ayer. Es que tengo 60.000 euros, mira. Pues ya pinta de otra manera. Eso no es subjetivo. Eso es para mí es falta de información. Pero lo complicado es que tú tienes toda la información hasta hoy. ¿Vale? Que la puedes obtener prácticamente toda la información económica hasta hoy. Pero tienes un listón, que sabes que menos de eso lo hace. Y tienes que hacer una proyección de cómo le va a ir en el futuro. La banca. ¿No habrá gente más lista que yo? Pues eso. Año 2008, la banca tenía 325.000 millones de euros metidos en el sector inmobiliario. 325.000 millones de euros, yo ya no sé cuántos son en pesetas porque ya soy muy viejo y no sé multiplicar. Un disparate. Bueno, había entidades financieras
que tenían un 39 o un 40% de cada 100 euros prestados, 40-39 a ese sector, lo que se llama vulgarmente el ladrillo. Nosotros teníamos un 15 en marzo del 2007, y la hemos pasado, no lo puedo decir porque está grabando, la hemos pasado porque estamos vivos, ¿vale? Somos de las 19 entidades que ahora mismo estamos jugando al MUS, al Mecanismo Único de Supervisión. O sea, el Banco Central Europeo juega con nosotros a través del MUS, nos dice, tenéis que hacer esto o aquello, ¿no? Hemos pasado ese corte, pues lo hemos pasado, estos años lo hemos pasado moradas. Bueno, pues todo el mundo cogía, es que esta promoción la está financiando aquella. Es que cuando yo empezaba en este mundo, el solar lo compraba el promotor. Luego pasamos a que compraba y ponía la mitad. Luego pasábamos a que le dábamos el 70%. Luego es que le hemos financiado el 100% y le dábamos una póliza de crédito para lo que quisiera. Estamos locos. Y dentro de 10 años se lo va a olvidar. Pues somos así de burros. Pues no habrá gente en las entidades financieras más listas que yo. Ya veréis. Año 92-93 hubo una crisis inmobiliaria brutal. Pues la hemos repetido a lo bestia. Entonces, evidentemente, sí que hay muchos puntos negros. La economía tiene sus ciclos. Pero de eso se trata, tomar decisiones de riesgo se trata un poco de eso, es decir, coger datos reales, conocer sectores y sobre el juguete. El juguete, por ejemplo, el año 92-93 se cargó los países amarillos todo el juguete que era intensivo en mano de obra, todo lo que era la miniatura. Eso en IBI, eso era pues un 30% a lo mejor del sector juguetero, que han sobrevivido y muy bien aquellas empresas que han invertido en el tipo de juguetes donde hace falta mucha inversión en matricería, en juguetes grandes, yo qué sé, el caballo de lo que sea, el barco de Capitán Garfio, por decir una tontería, pues esa matricería de hacer eso con toda esa sofisticación, los chinos no lo quieren hacer, o no lo querían hacer hasta hace poco, ni cumplen los controles de calidad. Te especializas y sales adelante. El que ha hecho miniatura hace 20 años está muerto. Conocer el sector. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Mucho rollo o qué? Es que a las 9:30 cuesta arrancar, pero